Ok, entonces vamos a hablar sobre integración numérica. Asociamos a la integral de a b de f de x al área definida por la gráfica de la función, una recta definida por el punto a, 0, a, f de a, es decir, este punto nos define una línea recta que pasa por estos dos puntos. Este número nos define una línea recta que pasa por estos dos puntos. Una segunda recta que es la recta b, 0 y que pasa por el punto b, 0 y por el punto b, f de b, es decir, este número nos define una recta que pasa por estos dos puntos y una tercera recta, que es la recta a, 0, b, 0. En términos de geometría, como por ejemplo, podríamos tener lo siguiente. La línea en negro es la gráfica de la función f de x, eh, y lo que vamos a entender por la integral de a b de f de x sería el área determinada por la gráfica, la recta L1 que pasa por los puntos a, 0, a, f de a, la recta L2 que pasa por los puntos b, 0, b, f de b, y la recta L3 que pasa por los puntos a, 0, b, 0. Es normalmente el significado que tenemos es el significado común de la integración. El número asociado a este símbolo pues sería el área el área de la región dibujada con gris en este caso. Normalmente lo que hemos hecho hasta que uno ve métodos numéricos es utilizar el teorema fundamental del cálculo en una de sus versiones, y el teorema fundamental del cálculo te dice lo siguiente: si f es integrable, ¿qué significa que f sea integrable? Significa que, por ejemplo, esta región iluminada en gris está bien definida. Uno podría pensar en qué función no podría tener un área, ¿no? Pues resulta ser que hay funciones definidas lo suficientemente extraño, por darle algún adjetivo, de tal manera que cuando tú te preguntas de lo que hemos platicado previamente, por el área encerrada por las rectas y la función, no se puede definir. Entonces, a eso vamos a decir que estamos pensando que si f es integrable, ¿ok? Un ejemplo de una función que tenga un comportamiento tan extraño que no se pueda definir su área, que en el sentido de integral, es por ejemplo la función que asigna un 1 si se evalúa en un número racional, y asigna un 0 si se evalúa en un número irracional. Esa función, que es discontinua porque vale 1 o vale 0 dependiendo si evalúas en un racional o en un irracional, es una función que no es integrable, por ejemplo, y es lo suficientemente extraña para que este concepto de área no esté bien definida. Ok, entonces, en el teorema fundamental del cálculo, en esta versión, pensamos que si tenemos una función integrable y una antiderivada, que es una antiderivada, es una función que he denotado aquí con f mayúscula, de tal manera que cuando la derivas te da la función f. Entonces resulta ser que este número que está asociado a esta idea geométrica se puede calcular como f de b menos f de a. ¿Ok? Eso es lo que hacemos normalmente cuando estudiamos cálculo diferencial. Ahora resulta ser que encontrar esta antiderivada, esta f mayúscula, es difícil o en ocasiones es imposible. ¿Cómo encuentras esta f mayúscula? Pues lo encuentras con lo que se denominan técnicas de integración. Entonces está la técnica de integración de cambio de variable, de integración por partes, de sustitución trigonométrica, de fracciones parciales, etc. Y lo que hacen esas técnicas es precisamente encontrar la antiderivada. Y ya que tienes la antiderivada y vas a evaluar una integral definida, pues bueno, lo que tienes que hacer es simplemente una resta de evaluaciones de esta función antiderivada. Entonces, por ejemplo, si suponemos que f de x es e a la menos x cuadrada, y yo quisiera encontrar la integral de f de x de menos 1 a 1, entonces, según el teorema fundamental del cálculo, primero tendría que ver si la función es integrable. Y bueno, hay un resultado también de cálculo, hablando de la teoría del cálculo diferencial, que nos dice que toda función continua es integrable. Este, en un intervalo cualquiera. Entonces, por ejemplo, como e a la menos x cuadrada es continua, entonces ya sé que es integrable y ya cumplí como la primera parte de las condiciones para poder aplicar este resultado. El problema está en lo siguiente: cuando yo quiero utilizar el teorema fundamental del cálculo, pues yo tendría que una antiderivada de a la menos x cuadrada, tendría que evaluarla en F1, N1, y luego restarle su evaluación en menos 1.
Entonces, pues ya mi siguiente problema sería encontrar esta antiderivada. El problema es que esta antiderivada no existe, ¿no? No aplicando por partes, cambio de variable, sustitución trigonométrica, no puedo encontrar esta famosa antiderivada. Entonces, pues resulta ser que me conviene pensar en el problema que quiero resolver. Yo el problema que quiero resolver no es tanto encontrar una antiderivada, porque esa es una manera de resolver el problema. Resolver el problema de la integración es encontrar una antiderivada. Pero realmente lo que a mí me interesa desde el punto de vista geométrico es ver el área que delimitan esta función con las tres rectas que hemos mencionado al principio de este video. Entonces realmente lo que me interesa a mí es que si grafico f de x, lo que me interesa es el valor de la región pintada en gris. Eso es lo que me interesa. Entonces vamos a darle la vuelta al problema. Como no puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo en el sentido de que no tengo una técnica para encontrar la antiderivada, pues entonces vamos a pensar en lo siguiente. Me gustaría aproximar el área eh, de la mejor manera posible. Entonces, lo que yo sí puedo hacer es tratar de construir un polinomio de tal manera que este polinomio se parezca de la mejor forma, o sea, se parezca en el sentido de que evaluar el polinomio o evaluar la función original pues sea casi la misma altura. Y en ese sentido, si yo tengo un polinomio lo suficientemente bueno, pues entonces integrar la función o integrar el polinomio va a ser más o menos equivalente, va a haber un error ahí. Entonces, pues esa es la técnica en la integración numérica. En la integración numérica es sustituir funciones por polinomios e integrar los polinomios. Y pues como sabemos los polinomios son bonitos, ¿no? Sus antiderivadas son muy fáciles, la antiderivada de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1. Entonces eso es muy sencillo. Entonces cambiamos el problema de integrar una función por integrar un polinomio lo suficientemente, digamos, adecuado. Ya veremos los criterios para decir que algo es adecuado. Y esas son las técnicas de integración. Vamos a tener diferentes técnicas de integración de acuerdo a cómo sean los polinomios. Bueno, entonces, por ejemplo, para tratar de una primera aproximación a solucionar este problema de integrar e a la menos x cuadrada de menos 1 a 1, sería intentar aproximar con un polinomio constante, ¿no? Yo he elegido aproximar esta función, una aproximación muy burda, aproximar la función e a la menos x cuadrada con el polinomio constante p de x igual a 1, que será esta línea roja. Y pues bueno, no hay mucho que pensar, la integral es el área bajo la curva, entonces esto es un rectángulo, entonces la base del rectángulo tiene 2 unidades, la altura tiene un 1, entonces el área que encierra este rectángulo pues tiene longitud 2. Si lo hago con cálculo integral, pues evidentemente es lo que me arroja un 2, ¿no? Entonces lo que puedo observar es que el área en gris es menor que el área delimitada por este rectángulo en rojo. Por lo tanto, en principio, como una primer aproximación a la integral de la función e a la menos x cuadrada, pues yo puedo decir que el área es menor que 2, pues porque el área en gris tiene menor magnitud que la delimitada por todo el rectángulo en rojo. En particular, resulta ser que si le aplico alguna técnica de las que vamos a hablar ahorita, entonces resulta ser que la integral de a la menos x cuadrada de menos 1 a 1 es aproximadamente 1.5. Y esta geometría digamos, es un buen ejemplo porque si observamos, este rectángulo lo podemos dividir en 4 partes y podríamos pensar que este triángulo, que es este casi triángulo que se define en la parte superior izquierda que estoy señalando, y este semitriángulo, casi triángulo que se define en la parte superior derecha, pues forman, si yo junto estos dos pedacitos, forman precisamente más o menos un cuarto del rectángulo en rojo. Pues si yo al rectángulo en rojo que define un área de magnitud 2, le quito un cuadrito, pues es aproximadamente 1.5. Entonces, más o menos geométricamente, pues, trato de argumentar que sí es correcto que el área sea de 1.49. Sí tiene mucho sentido que esa sea la aproximación. Entonces, en la siguiente secuencia de videos vamos a ver diferentes técnicas para calcular las áreas de funciones en términos de calcular las áreas de polinomios que interpolan, ¿no? Polinomios que se parecen a la función en el intervalo de interés.